Buenas noches, vamos a dar inicio a este space. Buenas noches. Buenas noches, Elsa. Ya me Buenas noches, escuchan. María. Hola, Elsa, buenas noches. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a este space de Plaza Pública en el marco de Radar Electoral, que es la cobertura especial que estamos realizando por este proceso electoral 2023. Mi nombre es Elsa Coronado, soy reportera de Plaza Pública y hoy me acompañan dos invitados especiales a quienes les agradezco. Ya dieron un saludo para presentarse. Primero es María del Mar Leal y también Carlos Velázquez, que más adelante los voy a presentar con todas las indicaciones. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, en lo que se unen otras personas, las invito a que vayan a tomar un poquito de agua, traigan su tacita de café o lo que quieran para que nos acompañen en este momento en el que vamos a platicar del proceso electoral, pero especialmente de la campaña, de qué y cuáles son los mensajes que los candidatos presidenciales nos han dado hasta este momento, especialmente aquellos que son explícitos, pero también aquellos que se guardan, aquellos silencios también son muy relevantes. Y antes de eso, como cada space, queremos hacer una actualización electoral. Esta es con información de mi colega Ferni Montepeque. Han pasado muchas cosas últimamente. Lo primero que hay que decir es que ya tenemos un padrón cerrado, ya tenemos la cantidad específica de personas que pueden asistir a las votaciones y el número quedó en 9.361.068 personas y esto en términos prácticos es 1.315.000 más que en las elecciones de 2019. Ha aumentado la cantidad, sin embargo, debemos dejar claro que pues más de 1 millón de jóvenes específicamente fueron los que quedaron sin siquiera inscribirse. Y estoy segura que si nos preguntamos entre nosotros, si conocemos a alguien que no está empadronado, vamos a coincidir en eso, porque yo he tenido acercamiento con varias personas, jóvenes especialmente, que no lograron llegar a empadronarse. Así que van a ser solamente espectadores de este proceso y de las decisiones de los demás. El 54% de este padrón está integrado por mujeres, así que eso también es un dato revelador acerca de quiénes vamos a tomar la decisión. Por supuesto, el número del padrón no determina la cantidad exacta de participantes. Hemos tenido pues variación en la cantidad de asistencia a cada evento electoral. Entonces, esa es la expectativa. ¿Cuánto de esos 9.361.068 personas vamos a asistir a votar? Lo otro que pasó hoy es que el Tribunal Supremo Electoral ya definió la impresión de las boletas para este proceso. Y en el caso del binomio presidencial, como se esperaba, pues quienes hicieron aquella competencia, quienes pasaron horas cerca del registro de ciudadanos y tuvieron ahí casi que una jornada de desvelos, pues fueron los que ganaron los primeros lugares. En especial aquí estoy hablando del Partido Valor Unionista, que se posiciona en la esquina superior derecha, igual que el Partido Vamos, y ese lugar ha sido tan codiciado porque pues se dice que es una ubicación práctica para el ojo. Es decir, para quien llega, ve la boleta, se centra primero en las posiciones que están en esa esquina derecha. Así que veamos si se va a comprobar que esa posición les va a favorecer tanto a Valor Unionista y al Partido Vamos. Lo otro es que en esa boleta, que es la de color blanco, vamos a tener 4 espacios vacíos, o hasta el momento así está, por la situación en la que se encuentran los partidos MLP y también el binomio de Podemos, que siguen en su lucha judicial para ver si van a optar a que les permitan participar. Ahora, hay novedades también en el caso de las boletas de los diputados. El reporteo que ha realizado mi colega Ferdi Montepeque es muy relevante y son los resultados de la reunión de esta mañana del Tribunal Supremo Electoral. Es que los fiscales y los magistrados decidieron
que los nombres de los candidatos de los diputados no van a aparecer en la boleta verde, ni en la celeste, en donde aparecen los diputados de lista nacional y Distrito Central. Lo único que van a ver los electores, lo que vamos a ver son nombres de partidos, los logotipos. Y creo que eso es muy relevante porque al final deja por fuera los nombres de quienes están participando hoy. Es obvio que no llegamos a conocer esa gran cantidad, esos miles de aspirantes a diputaciones, pero también nos esconde, ¿no? Nos esconde información de esos nombres que son controversiales, que han destacado por la polémica, y lo único que vamos a ver son los logotipos entonces de cada uno de los partidos. Esa es una novedad de este proceso electoral, porque en los anteriores, al menos en la elección anterior y otras, hemos tenido la larga lista de nombres de cada uno de los candidatos a diputados. Así que esta vez no, solamente los logotipos. En otras noticias del proceso electoral es que faltan otras boletas por definir, las del Parlacén, también las municipalidades, las de la municipalidad de cada uno de los municipios del país, y eso será en las próximas semanas. Otras novedades en cuanto a candidaturas: la Corte de Constitucionalidad mantiene fuera de la contienda a Manuel Valdizón y señala al Tribunal Supremo Electoral de excederse en sus funciones al revocar de oficio la candidatura de esta persona, quien busca ser diputado por lista nacional con el partido Cambio. La situación de Aldo Dávila, del partido Voz, también continúa en una situación compleja. Él está fuera por decisión del TSE y él sigue peleando su batalla en la Corte Suprema de Justicia. Otra situación distinta es la de Otto Pérez Leal, el hijo del expresidente. Él es candidato a alcalde de Misco por Unión Republicana y él logró que la Corte Suprema de Justicia le diera amparo para su inscripción, así que estará en las boletas. Dentro de 2 meses será la elección. Estamos cumpliendo hoy un mes de campaña electoral y creo que eso es muy relevante, y esto nos trae entonces a esta conversación. Por lo tanto, voy a presentarles a nuestros invitados, y antes de eso les quiero pedir que por favor manden sus comentarios. Aquí verán ustedes que hay una opción en donde se pueden mandar comentarios directos a este space que estamos haciendo. Así que pueden enviarlos, los vamos a leer, nos agradará hacerlo. Por favor, siéntanse en libertad de proceder. Y pues rápidamente voy a presentar a los invitados. Primero tenemos a María del Mar Méndez. Ella se desempeña como investigadora académica en el Instituto de Ciencias Sociohumanísticas del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rafael Andívar. Anteriormente ella fue catedrática para las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad. Ha sido auxiliar de investigación y consultora para la Universidad Duke. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la URL y cuenta con diplomados y otros estudios tanto en Flaxo, la Universidad de San Carlos y el Instituto Nacional Demócrata. Así que bienvenida, María del Mar, me da mucho gusto tenerte por acá. Hola Elsa, buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Entonces es el turno de presentar a Carlos Augusto Velázquez. Quiero comentarles que él es doctor en investigación didáctica por la Universidad de Almería, España. Es máster en políticas de innovación educativa, licenciado en letras, es profesor universitario, y entre muchos cargos que él ha tenido, porque creo que está muy largo contarlos todos, puedo decir que su especialidad es la semiología. Así que vamos a aprovechar esa experiencia que ambos tienen hoy para que podamos analizar esos mensajes que nos están dando los candidatos. Y yo quiero entonces iniciar con este debate planteando esa pregunta: ¿qué es para ustedes lo que más resalta de los mensajes que los candidatos nos han dado en este mes de campaña? Podemos comenzar con María del Mar, ¿sí está bien? Sí, está bien. Bueno, entre las campañas que hemos visto este último mes, creo yo que una de las cosas que pues a mí me ha llamado más la atención es la falta de seriedad en la campaña. Es decir, vemos a un Sammy Morales, vemos al presidenciable del partido Nosotros
con campaña, con palabras que pues no van a tono, ¿verdad? Entonces me parece que no ven con la seriedad necesaria la campaña, sino que su intención puede ir más en busca de estar como en el top of mind de la gente y pues dar de qué hablar, ¿verdad? Para estar siempre en las conversaciones y no necesariamente pues tener la seriedad que el asunto requiere para poder pues hablar de planes de gobierno o hablar de estrategias que tengan. Creo yo que eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención en este último mes, ¿verdad? De lo que se ha logrado ver y pues todavía nos falta por ver. Exacto, y quiero decirles que precisamente estaba leyendo que hay manuales de campaña política, por ejemplo, que nos determinan que lo más llamativo es lo polémico. Y yo creo que ellos querían apuntar un poco a eso, ¿verdad? Es decir, destacarse, no por algo bueno, por supuesto, pero por algo que creara polémica alrededor de ellos. Y de alguna manera lo lograron, porque las personas el primer día de campaña empezaron a hablar de los mensajes que ellos dos estaban planteando y que luego pues recibieron esa llamada de atención del Tribunal Supremo Electoral para que corrigieran su publicidad y de hecho, bueno, de alguna manera Sammy Morales la transformó, en vez de decir dos mujeres, un camino, dos políticas, un camino, ¿verdad? Pero no cambia en esencia lo que tú decías bien, María del Mar, es que no hay esencia en su mensaje. Eh, Ahora, yo quisiera preguntarle a Carlos Velázquez, ¿por qué cree que es tan importante destacar en esta fase por lo polémico y no por el mensaje, no por la propuesta? Bueno, buenas noches. Yo pienso que, como ya lo decías, Elsa, es una estrategia bien planificada y que va acorde con la postura ideológica y el espectro en donde se ubican los candidatos. Yo pensaría que estamos ante un fenómeno de la iconización de la política que conlleva una banalización. Cuando se habla de iconización, se está pensando en, primero, o sea, lo primero que resalta es que lo que más les interesa es cuidar la imagen, ¿verdad? Cuidar su imagen personal, vender su imagen, construir su imagen y darla a conocer. Detrás de este fenómeno, como en general en la cultura en la que estamos, la cultura trivializada que estamos viviendo en este principio del siglo XXI, lo que hay es una negativa sistemática a negar posturas ideológicas. Es decir, y con ello lo que en concreto se logra es quitar la mirada del sistema en sí como el generador de cualquier tipo de contradicción social y centrarla de nuevo en el individualismo, en el supermancismo que más o menos ha pervivido a lo largo de todos estos años. Por ahí me quedaría para empezar y luego ya seguimos con este análisis. Gracias. Y yo creo que aquí viene un punto clave. Tenemos casi 30 binomios presidenciales. Ya hablamos al inicio de que ya se definió en qué posición van a ir y ya están fijos para participar. Pero entonces, de los 28 que son hasta este momento, ¿cuántos han destacado? Porque aquí lo importante, dicen algunos estrategas políticos, es que la clave es destacar, salir del pelotón, como que esto fuera esa competencia de los ciclistas, ¿no? O sea, va el grupo, pero se tiene que destacar o esto no va a funcionar para ellos. Entonces, María del Mar, ¿podrías hablarnos para ti quiénes son los que han destacado? Ya comenzabas tú explicando lo de los dos partidos, cómo comenzaron su campaña, pero hablemos un poco más de los que han dado polémica. Sí, bueno, creo que al principio de la campaña ellos destacaron por su manera de hacer campaña, pues, y creo que siempre van a destacar Suri y Sandra, ¿verdad? Porque son las constantes en las elecciones y pues creo que siempre van a destacar y siempre van a dar de qué hablar. Suri con su discurso defendiendo a su papá
Sandra con el discurso de los programas sociales y el apoyo a la gente. Pero me parece como interesante ver cómo Carlos Pineda de repente empezó pues, a estar en el foco, ¿verdad? No solo sabemos que ya tiene trayectoria, pero sus últimas entrevistas, la manera en la que él se ha metido en las redes sociales, hace TikToks, tiene Instagram, entonces, digamos, ha buscado diferentes maneras para poder estar en el foco público y pues llamar la atención, ¿verdad? Y me sorprende a mí mucho también que él no solo en este tiempo ha logrado pues estar como muy presente en el espacio público, sino que también vemos cómo en las redes sociales se muestra el apoyo que él tiene, ¿verdad? Vemos como en Facebook o en Twitter o cómo su polémica con la última entrevista que tuvo recibió mucho apoyo, ¿verdad? Y la gente, no, pues no importa, va a ser mi presidente y la reportera fue la que lo entrevistó mal, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos a las constantes, pero tenemos a estos que han ido como abriéndose camino, ¿verdad? Entonces creo que esos como los que están por el momento en el espacio público y pues han destacado. Sí, el caso de Pineda creo que es muy particular y para adaptar al estudio de las campañas electorales, porque de nuevo se nos está presentando con un outsider, pero otra vez hacemos una conexión con nuestro pasado reciente y la forma en que apareció el personaje de Jimmy Morales. Nadie puede hablar de Carlos Pineda sin hacer eh, un recordatorio de cómo fue que se creció Jimmy Morales, que destacó de ese pelotón, que es lo que venimos hablando, en aquel 2015, que fue un momento muy polémico. Y algo bastante interesante es cómo en estas elecciones otra vez no tenemos un patrón a seguir, porque se rompió todo desde 2015, las cosas han cambiado mucho desde esa elección. Y esto me lleva a consultar en cuanto a los mensajes polémicos que han presentado Sandra Torres y Suri Ríos. Es también de manual electoral, político electoral, decir que la campaña negativa hacia el oponente es algo que ayuda a crecer, ¿no? Y de hecho en esa polémica que crearon estas dos candidatas la semana pasada, hasta se intentó colar Mulet de alguna manera, tratando de también cobrar réditos de ese movimiento. Entonces, Carlos, por favor, cuéntanos aquí cuáles son tus impresiones de esa etapa que duró apenas 3, 4 días, pero que de alguna manera hizo destacar a estas dos candidatas porque empezaron a hacerse acusaciones mutuas y directas. Bueno, yo creo que es un fenómeno que no sé si fue provocado, si fue adrede, pero que al final sí fue aprovechado de esa manera y que icónicamente nos refleja la postura de ambas, ¿verdad? Hasta simbólicamente, ¿verdad? La pistola y el machete, el militar y el campesino, y todos estos elementos que se conjugan en el imaginario colectivo y que van también perfilando a las dos candidatas. Yo creo que aquí lo que ambas están tratando de hacer es transmitir exactamente el mismo patrón, la misma receta de mostrar una fortaleza, de mostrar carácter para enfrentar la situación, que no es más que el resabio, pues, de todo el historial, digamos, de derechización del pensamiento político y de la cooptación total de este tipo de imágenes para transmitir un mensaje conservador, ultraconservador, un mensaje individualista, ¿verdad? Ambas. Y Mulet, yo acabo de estar viendo una parte del supuesto foro que está en Canal 3, que hasta da pena un poquito ver las posturas, pero se repite exactamente el mismo patrón, el mismo molde, en donde los candidatos se empeñan en transmitir una imagen de fortaleza, de carácter, y obviamente al hablar de carácter nos estamos regresando al militarismo, ¿verdad? De hecho, carácter era una de las frases favoritas
de Otto Pérez Molina y obviamente también de Efraín Ríos Montt. Entonces, estamos anclados en esa visión militarista todavía del Estado, es decir, es una visión totalmente de violencia, de conservadurismo, de ocultar, digamos, las raíces de cualquier tipo de problema y solo querer enfrentar los elementos más superficiales. Y este video, esta tiktokización, digamos, de la política, nos reafirma ese analfabetismo de la población y cómo, analfabetismo político, obviamente, y cómo ese analfabetismo busca también figuras individualistas de fuerza. Por ahí lo dejaría por el momento. Muchas gracias. Y eso me llama mucho la atención porque básicamente aquí estamos muchas de las personas que estamos informadas, veo aquí entre los que participan, que se han unido a este space, personas que hacen periodismo, análisis político, que comentan mucho en redes, varios de los que veo acá, y por supuesto que pensaremos, bueno, estamos hablándonos entre nosotros el mensaje que ya tenemos, de lo cual ya tenemos una idea, pero creo que a partir de esto, la idea es difundir un poco más el mensaje, ¿no? Para ayudar a quienes están indecisos, que es una gran cantidad de personas en este momento. Y además de indecisos, por quién votar, indecisos si van a participar, que eso es, creo yo, lo más grave en estos momentos, porque lo que ocurre cuando la cuestión va negativa, cuando la situación política no está clara, cuando hay tantos personajes que hablan al mismo tiempo y tratan de encantar con sus palabras y ofrecimientos, es que las personas se confunden mucho más y eso es muy grave en las condiciones actuales. Entonces, voy a hacer una correccioncita acá en cuanto a la cantidad de binomios que les había mencionado que van a participar. Son 23 en total y 2 en Ascuas, como ya lo comentamos. Otro dato que quiero darles es que en la página de Plaza Pública, donde están los comentarios de este space, ya subimos la papeleta de los candidatos a diputados que se usó en 2019 y que nos puede servir de muestra de cómo era que aparecía el logotipo del partido y los nombres de los candidatos, pero que esta vez no va a funcionar así, porque tanto fiscales como magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron que únicamente va a aparecer el logotipo del partido. Eso es algo que ya nos muestra algo negativo de las decisiones que están tomando en el TSE. Pues obviamente no podemos pedirle a la gente, ni a nosotros mismos creo, que conozcamos los nombres de todos los candidatos de cada partido, pero es más opaco si no aparecen los nombres. Eso es lo que está sucediendo. María del Mar, hablemos ya lo adelantaba aquí en la intervención anterior, Carlos, de esa ideologización hacia la derecha. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco acerca de la importancia de definir las ideologías, porque hay un video que circula de Sandra Torres, que una reportera le pregunta cuál es su ideología y ella dice en un ratito, después se lo digo, porque Sandra Torres ha cambiado su forma de presentarse, ¿no? O sea, ella pasó de la socialdemocracia a un espectro más de derecha. Y cuando se le pregunta a los otros, dicen, no tengo ideología. ¿Qué nos revela eso de los aspirantes que tenemos hoy a la presidencia? Bueno, primero que nada, es súper importante y es imprescindible que un partido político tenga definida una ideología, porque pues eso le permite acercarse o tener un público meta al cual llegar. Y más importante todavía, que sus candidatos se identifiquen pues con esa misma ideología. Todo esto en teoría, todo esto si se hiciera idealmente, ¿verdad? Pero en la práctica no sucede así porque los partidos lo que intentan es llegar a la mayor cantidad de público, ¿verdad? Estos partidos se llaman Atrápalo Todo. Entonces, no tienen como un público establecido, un público definido al cual ir, porque lo que intentan es pues conseguir la mayor cantidad de votos, ¿verdad? Entonces, por eso no hacen público o no se preocupan por establecer una ideología bajo la cual hagan su plan de gobierno, creen acciones y pues se basen
sobre esto para, pues, ejercer si llegan al poder, ¿verdad? Entonces, el problema de esto es de que las personas tampoco se sienten identificadas con ningún partido político, ni se van a sentir identificadas con algún candidato específico por la ideología, porque yo me identifico con los principios, con los valores, con las ideas de este partido y este candidato, sino que básicamente lo que termina pasando es que las personas pues se guían por las ideas, por lo que escuchan en los foros. Y que en realidad, tal como decía Tito, el foro de hoy, la verdad es que es una vergüenza lo que está sucediendo ahorita, porque no responden preguntas, redundan en lo mismo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que pues no tienen una ruta establecida, ¿verdad? Y pues esta ruta se establece a partir de la ideología. Entonces, creo que si nosotros tampoco exigimos que los partidos se conformen de manera correcta, tengan procesos de democracia interna y pues hagan todo acorde a la ley, vamos a seguir como en este mismo analfabetismo político, tal como lo decía Tito, em, y pues vamos a seguir solo como hablando los mismos de lo mismo, ¿verdad? Em, pues creo que ahí, por ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias. Y les voy a contar que a esta hora, bueno, a las 7 de la noche comenzó este debate o foro presidencial del grupo Albavisión y se suponía, bueno, así lo decían en su publicidad, de que estaban invitados los candidatos que aparecían con más potencial, ¿no? Y obviamente ustedes se sorprenderán o quizá no, de que Manuel Conde estaba invitado. El señor no aparece en las encuestas, pero para Albavisión pues es muy conveniente hacerle la promoción en este momento, así que está él, está el Mumulet y Sandra Torres, o sea, es un foro a tres voces, porque Suri Ríos no participó, se excusó. En el evento ni siquiera dijeron las razones por las que ella no asistía, pero al consultar a Luis de León, el encargado de comunicación del partido, lo único que dijo es que ella tenía agenda en algunas comunidades, unos departamentos, creo que estuvo en Quiché, y lo último que me notificó cuando le consulté fue cuando me envió una fotografía y decía que estaba en el Hotel Ramada, en la zona 4, haciendo un diálogo con los jóvenes. Pero esa es una característica que hemos visto. Suri Ríos no aparece en los espacios eh, incómodos, pero ahora me parece muy extraño que no aparezca en un espacio que le es cómodo porque a los pocos días de iniciada la campaña ella le dio una entrevista de 15, 17 minutos a Noticiete en un domingo por la noche. Así que muy extraño que no haya querido participar, ya que ya había iniciado la confrontación con Sandra Torres. Pensé que iba a continuar en ese escenario, pero ella se excusó. Tito Velázquez, hablemos de los mensajes que nos han dado los candidatos. Todos quieren ser Bukele, todos apelan a lo que Bukele ha hecho en El Salvador con el sistema de seguridad y las prisiones. ¿Por qué Bukele resulta tan atractivo y qué riesgos puede tener que todos estén evocando a ese personaje? Bueno, yo creo que está bastante claro esa uniformidad ideológica de los que se supone encabezan las encuestas. Justamente les queda como anillo al dedo una figura conservadora de derecha con un pensamiento totalmente empresarial, como lo es Bukele. Entonces no es ninguna casualidad, le queda perfectamente a ellos y a quienes manejan los discursos de los candidatos. Es decir, Bukele es, todos quisieran tener un Bukele en su país, todos quienes se benefician del statu quo, porque Bukele es la respuesta precisamente a esa visión, primero individualista, caudillista, segundo, totalmente autoritarista. Y tercero, totalmente acorde con las reglas del mercado. Así es que no hay no hay ni que descubrir el agua azucarada. Es Bukele el referente para uniformizar
ideológicamente toda esta región. Entonces, y por supuesto, aquí lo interesante sería, ¿por qué no ver otras figuras en Sudamérica, en otros ámbitos, que están apostando por una vía distinta a la de Bukele y que también están teniendo bastante éxito? Y la respuesta obviamente está en eso. Quien maneja los hilos de la política, obviamente vinculado a los sectores oligárquicos tradicionales, maneja precisamente y predispone al electorado hacia una figura tipo Bukele. Por eso también todos digamos, hasta planifican su movimiento escénico como el propio Bukele. Por ahí lo dejaría. Gracias. Sí, gracias. Eso es muy relevante. Y saben, hace poco participé, bueno, estuvo la URL, la Universidad Rafael Andívar estuvo en una serie de charlas, están en su plataforma de Facebook. Estuvo el doctor Stefan Lindberg, el director del Instituto Varieties of Democracy, y él nos presentaba un informe que hace el instituto en el que él participa. Las siglas son VDEM. Hay un esquema en donde aparece Guatemala y El Salvador entre los países que en los últimos 3 años han cobrado más preponderancia a irse hacia la autocracia. Ese sistema en donde en contraposición a la democracia pues se nos niegan los derechos, se simula una democracia porque hay elecciones, pero se alteran los procesos al eliminar candidatos, como lo que pasó con Nicaragua, y pues que está sucediendo acá en Guatemala, y eso es muy preocupante, ¿no? La situación actual. Le he pedido a nuestra community que nos haga favor de poderlo compartir en el chat de este space. Eso es bastante dramático porque aparecemos junto con países autoritarios como de Asia, de África. En esa lista está Afganistán, y por supuesto que El Salvador aparece con un deterioro de su democracia mucho más grave que Guatemala, pero aparecer en ese club es realmente dramático porque lo que nos está diciendo es que aquí hay una transición paulatina que estamos dando hacia esa autocracia, hacia el cierre de las oportunidades de expresión, de participación. Y María del Mar, eso me hace preguntarte, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuáles son esas propuestas clave que están dando esos candidatos? ¿Con quién nos están tratando de convencer a nosotros o a cualquier persona que les escucha? ¿Qué has notado tú? Yo puedo darte un par de ideas que tengo muy presentes. Es que Sandra Torres, por ejemplo, sale a decir que ella va a hacer que el costo de la energía eléctrica baje, que se cuelga un poco de ese mensaje que está dando el MLP y que ha sido la insignia del MLP en cuanto a la nacionalización de la energía eléctrica. ¿Qué más has notado tú? Algo que yo he notado, no solo con Sandra, sino que con uno o dos candidatos más, es que ofrecen bonos a emprendedores, bonos a mujeres, bonos a madres para que puedan comenzar pues, su emprendimiento y avanzar y pues mejorar y no sé qué. Entonces, me parece a mí que una de las estrategias que se continúan usando es buscar la manera de resolver problemáticas inmediatas, ¿verdad? Y no resolver problemáticas a largo plazo que pues eventualmente van a ser de mayor beneficio. Entonces, vemos, por ejemplo, este caso que yo les comento de los bonos, pero nunca dicen de dónde va a salir el dinero, por ejemplo, ¿verdad? No sé si es Sandra la que está, no recuerdo muy bien si es Sandra la que está ofreciendo 5,000 quetzales. Imagínense la cantidad que es una vez que ustedes lo multiplican por todas las personas que ella propone aplicar. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Eso es lo que a mí me hace como cuestionar y seguir pensando que pues únicamente buscan estrategias que resuelvan lo inmediato para que la gente vote por ellos, para que la gente le parezca que es una buena idea, porque me va a ayudar a mí hoy. Y porque hoy es que yo necesito resolver esto, ¿verdad? No en 5 años, no en 2 años, es hoy. Entonces, sí, creo que esa es una de las cosas con las que he podido notar y que pues me han llamado la atención, ¿verdad? No recuerdo yo antes
haber visto esta situación de los bonos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, los programas sociales, sí, otras cosas, pero algo así de específico no lo recuerdo yo. Gracias, sí, creo que también, bueno, no me acuerdo si solo Sandra, pero sí lo tengo claro con el partido Victoria y que ese es el mensaje insignia que está lanzando el candidato Amílcar Rivera, ¿no? Dar 5.000 quetzales que las personas no tienen que devolver y tampoco dicen mayor cosa en cuanto a de qué manera van a monitorear el avance, el progreso de todo esto. Y bueno, Tito Velázquez, también la misma pregunta, ¿qué mensaje para usted que resalta entre todos estos que escuchamos de los candidatos? ¿Y por qué? Bueno, yo pienso que en términos así muy concretos no hay un mensaje, hay globitos, hay TikToks. Estamos justamente en ese proceso de tiktokización general de la política. Y lo que más bien, como decías al principio, lo que más bien llama la atención es la ausencia de propuestas sistémicas, digamos, de planes de trabajo. Yo recuerdo, pues, que antes, estamos hablando de los 80, cuando se supone que regresa la democracia, pues había procesos bien complejos, bien de maduración del plan de trabajo, de cualquier tipo de espectro, de centro izquierda a la derecha. Había toda una estrategia en torno a elegir a la figura del vicepresidente que normalmente se constituía en una especie de reserva moral para el presidente. Es decir, había todo un proceso previo de sensibilización ideológica. Y yo creo que lo que más destaca ahorita es eso, es la ausencia. De hecho, creo que nadie habla de los vices. Yo recuerdo que hasta hace por lo menos 3 campañas había foros hasta de vices. Ahora nadie habla del vicepresidente, que ya implica toda esa, digamos, a nivel de mensaje, en términos puramente de semiotización, no implica la ausencia de propuestas, la ausencia de la necesidad de proponer. Pero lo decías hace un momento, esa ausencia o esa negación de la ideología no es más que la aceptación de la ideología dominante. Es decir, al no haber una propuesta, lo que se hace es aceptar el statu quo y solo apuntar con medidas así superficiales como los bonos, como las falsas promesas de Sandra de bajar algunos costos, de controlar el sistema penitenciario, pero en ningún momento, como dicen en España, se mojan la mano en cuanto a programa de gobierno. No hay, no bueno, algunos lo mencionan, Mulet, para aparentar academicismo, seriedad, sale con su plan de los 100 días, exactamente así como salió el presidente actual. No sé si se recuerdan que él estableció un calendario de los 100 días, que al final, pues, obviamente no iba a hacer nada. Pero digamos, la permanencia de ese mismo discurso creo que es lo que más llama la atención. Por ahí lo dejo por el momento. Gracias, Tito. Y otra consulta sobre eso. Ya hablamos un poco de lo que han dicho y ese mensaje vacío, pero y lo que no mencionan, ¿no? Ya usted nos está haciendo aquí una introducción. ¿Qué pasa con el gabinete, verdad? Nunca sabemos, es cierto, los gabinetes habitualmente los han presentado ya hasta los últimos momentos, se crea conmoción en cuanto a quién va a estar, etcétera. Pero hoy en día el no saber quién acompaña en un gabinete, quién es siquiera el constructor de la campaña electoral, que es algo que he visto muy común en el caso de Suri, lo puedo decir con claridad, he consultado en muchas ocasiones quién es el asesor de campaña, quién dirige esa campaña y no dan nombres. Entonces hablemos un poco también de esos silencios. ¿Qué mensaje quieren dar cuando no dicen nada? Tito. Sí, no, yo creo que está claro, volvamos a la buquelización, digamos. Está claro que se busca un
perfil de gobierno autocrático, que sea el superhéroe, que sea totalmente, que no necesite de nadie más, que tenga la suficiente fortaleza como para dirigir él solo. Tenemos en Centroamérica Bukele, Ortega y supongo y espero equivocarme que en Guatemala vaya a haber una figura similar, es decir, de nuevo el pensamiento individualista que en el fondo es el que unifica cualquier tendencia de derechas o en términos políticos. Gracias. Y saben, yo soy del área de Misco y la propuesta más trascendente del alcalde en su momento fue hacer un paso a desnivel en un área y 2 campañas después, dos periodos después no lo construyó. ¿Hay algo, María del Mar, que tú creas que suene así tan rimbombante, que sea muy resaltante de las propuestas que han hecho? ¿O esta de los 5.000 es como la que para ti es más dramática? Yo tengo una que quiero comentar, es la de Carlos Pineda, al decir que él va a habilitar a los guardias de seguridad para que apoyen a la Policía Nacional Civil en las labores de seguridad pública. Eso a mí me pareció impactante. No sé si tú has escuchado alguna otra o si tienes comentarios sobre esto. Creo que algo que me resuena a mí es que Suri, como tema de siempre, está hablando de la pena de muerte y que dice que la Constitución lo contempla y que ella ya hizo, ya consultó y pues dice que los guatemaltecos eso es lo que queremos y que se puede hacer porque de nuevo la Constitución lo contempla. Pues la Constitución no lo contempla, ¿verdad? Desde que pasamos a la era democrática, entre comillas, en el 85, pues la Constitución quitó la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, me parece que, bueno, y también, digamos, los organismos internacionales no van a permitir en materia de derechos humanos que esto suceda. Entonces, me parece que el discurso de Suri de decir tan abiertamente de que se puede regresar a la pena de muerte, que es algo que se puede implementar, sí me parece un poco importante y algo atemorizante, digamos, ¿verdad? Porque la gente podría de verdad creer que eso es posible y los votos podrían volcarse a Suri y creer que esto es posible porque pues la seguridad es un tema de importancia en este momento, ¿verdad? Sabemos que pues el país vive una inseguridad, violencia y al final de cuentas ese es un tema de interés para los guatemaltecos. Entonces, si vemos a Suri hablando de esto, puede hacer que los votos se vuelquen hacia ella. Puede que no, pero sí es un poco preocupante que ella esté como hablando tan libremente sobre esa posibilidad, ¿verdad? Claro, sobre quitar vidas, es algo muy delicado, tienes razón. Y Tito, hablemos un poco también de la comunicación. Los mensajes que hemos visto de los candidatos son en canales cómodos para ellos, espacios que les resultan cómodos. Tal vez la entrevista a Carlos Pineda resaltó mucho porque precisamente la entrevistadora era alguien que le hizo esas preguntas incómodas, vínculos con el narcotráfico, financiamiento de su campaña y otros temas de su propuesta electoral, y no le gustaron. ¿Cómo ha visto la respuesta de los o la participación de los candidatos en los medios? ¿En dónde los ha visto y qué puede resaltar de esas apariciones? Bueno, yo lo que veo es primero esa necesidad de construir una imagen al margen de construir un discurso, o el discurso es la imagen, es decir, se pierde en la misma imagen su narrativa, su discursividad. Y creo que eso es lo que resalta, por ejemplo, Carlos Pineda, pues a propósito, trata de ser ridículo, de ser payaso, porque necesita creerse y hacer creer que es el Jimmy Morales de esta campaña.
también la forzada fuerza, valga la redundancia, que quiere aparentar Sandra Torres. Se le dan los gritos, pero ella trata de gritar para contrarrestar un poco la imagen que sí se le da a Suri Ríos, que a ella sí se le da la seriedad, porque precisamente esa seriedad viene de un pensamiento autocrático, de un pensamiento militar, ¿verdad? Y de ahí también ese tipo de mensajes como la pena de muerte que hablaba, se hablaba hace un momento. Entonces, a mí más, eso es lo que más me llama la atención en cuanto a la abordaje de su discurso, de su no discurso, y a la pretensión de transmitir, de consolidar solo una imagen vacía, un cascarón, porque de esa manera no se comprometen a nada, ¿verdad? Tratan de hacer el famoso de que va a cambiar todo para que no cambie nada, para que en el fondo no cambie nada, ¿va? Tito, y los mensajes en cuanto a imagen que nos están dejando ellos, veo mucho trabajo de Photoshop en las imágenes que se usan en la calle y en las redes sociales. Veo que hay un trabajo muy dedicado de presentarse como joviales, jóvenes, cercanos a la juventud. ¿Cómo lo ve usted? Y dígame si está pegando o no desde su punto de vista del análisis semiológico y semiótico. Sí, no, yo pienso que primero es una tendencia que ha existido siempre, porque se tiene creo que las estadísticas lo han desmentido últimamente, pero se tiene siempre la convicción de que el grupo mayoritario que va a votar o potencialmente va a votar es el de la juventud, y de ahí las payasadas, por ejemplo, bueno, de todos, ¿va? Ahí sí que no, ahorita de payasadas ninguno se salva. Eh, y el elemento que digamos que los unifica, esa ausencia de compromiso real, que viene a, a contribuir con esa imagen totalmente vacía. Por ahí la dejaría por el momento. Gracias. Y para ti, María del Mar, ¿qué resalta de eso que tú ves en la imagen que ellos quieren transmitir, ellos y ellas? Yo creo que es pensar justamente en el grueso de los votantes, ¿verdad? Que son muchos jóvenes. Son muchos los jóvenes que están empadronados de 18 a 30 años. Y me parece que ese es el público al que quieren llegar. Con la imagen, con las redes. Y recordemos que ahorita en esta era de digitalización en la que estamos es es importante el uso del manejo de las redes sociales, ¿verdad? El saber usarlas, el saber llegarle a este público que pues se la pasa en el teléfono todo el tiempo. Entonces, me parece que ese es uno de los fines. Sin embargo, tenemos también en esta misma era de la digitalización que les comentaba, las competencias ciudadanas, ¿verdad? A mí me hace mucho, me deja mucho en qué pensar este momento de pues redes, internet y demás, y de cómo tenemos diferentes sectores de la sociedad en la que tenemos, hay tipologías para esto, ¿verdad? En las que tenemos una incompetencia inconsciente, en el que hay personas que no saben lo que no saben, ¿verdad? Entonces, básicamente se dejan guiar o se dejan llevar por lo que suceda, porque desconocen derechos, deberes y no tienen conceptos básicos de política, ¿verdad? Tenemos también a los de incompetencia consciente, que pues hablan, escuchan de política, pero en realidad no la comprenden del todo porque únicamente tienen nociones. Está la competencia consciente en la que sí tienen conocimientos pues competencias en torno al tema y sí saben, pues tienen un desempeño, digamos, aceptable en torno a la política y demás. Entonces, el uso de las redes sociales y el alcance que éstas están teniendo y pues todo este Photoshop y el público al que intentan llegar, resulta como interesante, ¿verdad? Que esa sea una de sus estrategias para llegar a los jóvenes, sabiendo que hay muchos jóvenes
que son apáticos, no les interesa la política, no les interesa aprender, no les interesa educarse. Y entonces ahí es donde vemos como toda esta falta de cultura política en la población, ¿verdad? Pero sí creo que es una estrategia para poder llegar a este grueso de la población que vota. Sí, muy importante eso. Ahora, estaba pensando en cómo podemos nosotros ser de ayuda para quienes están en esa indecisión, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos un espacio en nuestras redes personales, en nuestro círculo cercano, en el familiar, y por supuesto, sin tratar de inducir el voto por alguno de nuestros, si es que tenemos a alguien seleccionado. ¿De qué manera creen ustedes? Me gustaría que pudieran darnos algún ejemplo, que podemos ayudar a que las personas se informen mejor y pongan más atención en el mensaje que están dando los candidatos y en ese mensaje oculto, eso que no dicen o no queda claro. Les pediría a cada uno que pudieran dar algunas ideas para quienes estamos escuchando. Por mi parte, yo lo que intento hacer con mis círculos cercanos, y no me dejarán mentir mis amigos, es que yo les envío los planes de gobierno, los que me llegan, por ejemplo, o a los que he tenido acceso. Y pues de repente un poco sesgado, ¿verdad? Porque les envío como los que son un poco, a mi parecer, mejores, ¿verdad? O pues son mejores opciones, o están mejores estructuradas, o son planes de gobierno bien hechos. Eh, pues para que conozcan, ¿verdad? Porque también una parte de informarse eh, requiere tiempo, requiere interés, requiere pues buscar, leer, saber quién es el candidato, saber cuáles son sus redes interpersonales, si ha estado vinculado a corrupción. La verdad es de que es una tarea extensa y que toma tiempo el poder pues conocer a los candidatos para poder elegir a uno o a uno que mejor, el que mejor parezca. Entonces, creo que primero que nada, tener el interés, ¿verdad? Es tener el interés y no solo votar por votar o no decir, bueno, no voy a votar o voy a votar nulo porque para qué, no, nada cambia, ¿verdad? El problema es de que tenemos a millones de personas que piensan, nada cambia. Pero si estas personas cambiaran de opinión, creo que sí lograríamos, pues, tener en el gobierno a más personas competentes. Entonces, me parece que, pues, poder conocer planes de gobierno, conocer a personas, tener conversaciones, incluso en el trabajo, en los almuerzos, platicamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece esta persona, este candidato, este plan de gobierno? ¿O supieron la última noticia? Se puede como volver también una charla muy coloquial en la que se pueda hablar sobre el tema. Pero de nuevo, el interés es algo primordial para esto. Gracias. Tito. Bueno, yo creo que es demasiado complicado no solo pensar en articular una respuesta, sino hasta escalofriante pensar en la posibilidad de tener algún tipo de éxito. Primero, pues está claro que tenemos una población analfabeta políticamente. Y que ese analfabetismo político no es más que el analfabetismo funcional general de toda la sociedad, y ese analfabetismo funcional es a la vez que se deriva obviamente de los planes del sistema educativo, de las estrategias de enseñanza, pues es además buscado, es decir, es algo que el sistema mismo requiere. Yo le repito mucho a mis estudiantes que en este sistema, entre más brutos seamos, mejor funcionamos. Es decir, el sistema es una fábrica de brutos precisamente porque es la manera de reproducirse y es la manera de mantener todo este status quo. Entonces, dentro de lo poco que podría rescatarse y que podría intentar hacerse, que yo creo que es una pregunta básica en general, sería, bueno, es ver a partir de las propuestas de los candidatos quiénes están atacando las consecuencias y quiénes están atacando las causas. Casi todos se centran obviamente en las consecuencias de que hay miseria, le vamos a dar un bono, que está muy cara la luz, que le vamos a también dar un bono, que etcétera.
Y entonces lo interesante es buscar dentro de las diferentes propuestas aquellas que apuntan más hacia las causas de las problemáticas y que no se quedan en la superficie de las consecuencias. Por ahí, insisto, con toda la certeza de que de ninguna. Tuvimos un cortecito, creo yo, espero no ser yo, de internet. ¿Me escuchan? Espero que sí. Me dirá aquí mi colega, ¿sí? Sí, Sí sí, se sí. escucha. Ah, ok. Voy ¿Me a seguir escuchan ahora? porque ahora sí, Tito, puede continuar. Sí. No. Yo ya había prácticamente terminado en eso, en que con el pesimismo del caso por la abrumadora realidad de analfabetismo político en el que estamos, es un poco complicado, pero que si algo se puede hacer es eso, buscar quienes tratan de atacar las causas y quienes solo se quedan con las consecuencias, lo superficial de las consecuencias. Claro, nos toca que estudiar, básicamente. Miren, el hecho de que estemos, o escuchen, el hecho de que estemos aquí reunidos, tomando un tiempo para poder escuchar tanto a Tito como a María del Mar con su análisis, nos lleva a pensar qué podemos hacer. Nosotros somos personas que estamos interesadas en los personajes que hoy quieren postularse, que se están postulando y que quieren llegar al poder. Eh, y que quieren seguir con el poder, porque muchos de ellos pues ya lo ostentan en el Congreso, han tenido muchos años y no han hecho cambios significativos. Aquí a lo que hay que ponerle atención es a ver si alguno sale del pelotón, pero para proponer algo que transforme la situación en la que nos encontramos y pues para quienes estén decididos a votar, pues que vayan por esa apuesta. Lo otro que quiero decir es que nos quedará para una futura conversación el análisis de los candidatos a diputados, ¿no? Ya con esto que nos comentaba Ferdi, de lo que ocurrió esta mañana, en donde deciden que nada más en las papeletas van a aparecer los logotipos de los partidos y no los nombres de los candidatos, nos da entonces para hablar un poco más acerca de esas propuestas y de esos personajes que quieren volver y quieren mantenerse en el Congreso y desde ahí tomar las grandes decisiones de este país. Damos por terminado este space. Les recuerdo que queda grabado, que aparecerá una nota de resumen en los próximos días y que por favor sigan atentos a la cobertura que estamos haciendo nosotros, pero también otros medios que están tratando de presentar lo que están haciendo los candidatos. Es muy importante ver por dónde se van a ir en estos 2 meses que quedan de campaña, así que no está todo dicho y este es el mensaje que queríamos darles. Les agradecemos por su tiempo, por habernos acompañado y un abrazo para todos. Que tengan muy feliz noche. Gracias a María del Mar y a Tito. Feliz Muchas noche a gracias por el todos y muchas espacio, gracias Elsa. por la invitación. Feliz noche. Feliz noche.